Tuvimos un invierno de menos 27 grados, o sea que volvimos a Estados Unidos con el golpe, volvimos de Suecia con el tema de las Malvinas. Oigo y creo saber que la política es muy sucia y que tiene mucha corrupción. ¿Cuál sería el país para prosperar económicamente? Por mi experiencia no existe. Entonces vos decís, no necesito nada. ¿Por qué estoy trabajando? ¿Para qué? ¿Por qué me estoy haciendo mala sangre? ¿Para qué? En España yo decía hola y me decían sos argentino. Acá yo decía hola y me decían sos español. Que en Argentina lo había pasado mal en muchos aspectos, pero le había salvado a la gente increíble que hay acá. Hoy estamos con Martín Vega. Bienvenido, Nico. Bienvenido, Axel. Bueno, bienvenido, Facu. Y hoy estamos con Miguel. Bienvenido, Leo. Hoy estamos en esta oportunidad con David. Hoy estamos con Sergio Grines. Hoy estamos con María Martínez. Hoy estamos con Fabiana. Hoy estamos con Patricia. Estamos hoy con Santi. Hoy estamos en un car session. Hoy estamos acá en lo de Silvia. Hoy estamos con Nico. Hoy estamos con Ramiro. Hoy estamos con Andrés. Hoy estamos con Fernando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino. ¿Qué países conociste? ¿Cómo fue tu infancia? Sabemos que hiciste la primaria y jardín en otros países que no fue en tu lugar natal. Si podías contar un poquito. Bueno, yo nací en la ciudad de La Plata en el año 70 y en el año 74, creo recordar, o más bien por lo que me cuentan, mi familia nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Ahí estuve en el jardín de infantes, estuvimos en el sur, en la ciudad de Nashville, que creo recordar que es la capital del estado de Tennessee. O sea, sé que está en Tennessee, pero me parece que además es la capital. De esto no estoy seguro. Bueno, ahí fui a la guardería o el kindergarten. Y de las cosas que me cuentan es que aprendí a hablar muy bien el inglés con acento sureño, que es un inglés bastante difícil, el de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos. Después, bueno, tengo algunos recuerdos de infancia de aquellos momentos. Volvimos a Argentina con mi mamá y mis 3 hermanos. Nos fuimos cuando me fui tenía 2 hermanos, una hermana y un hermano, y al volver éramos uno más. Mi hermano más chico nació allá. Y volvimos en febrero del 76. Mi papá se había quedado, tenía que terminar. Y cuando mi papá volvió en marzo del 76, o finales de marzo, principios de abril, se encontró el aeropuerto fuertemente tomado por el ejército. Ya había tenido lugar el golpe de Estado, así que para él fue un shock. Él se había enterado del golpe de Estado, había dudado de si llamarnos para que nosotros volviésemos a Estados Unidos y venir él. Él decidió venir, pero el shock fue muy impresionante de ver cómo estaba militarizado, fuertemente militarizado y armado todo lo que era el aeropuerto, ¿no? Entonces, al bajar del avión, el impacto fue importante. Seguimos aquí en La Plata, con sus más y sus menos. Aquí en la farmacia nuestra había un sótano donde, por ejemplo, mis padres escondieron a una persona perseguida por la dictadura, una persona que después logró huir a Suecia, donde sigue viviendo, si es que vive, no sé, porque ya tiene que tener más de 80 años, cerca de los 90, con quien mi padre siempre siguió en contacto, por ejemplo, ¿no? Después del Mundial del 78, que yo calculo que habrá sido a finales de año, no porque lo recuerde, sino porque nos mudamos a Mar del Plata a principios del 79 y el Mundial ya había pasado hacía poco. Así que ahí nos mudamos de La Plata a Mar del Plata en el 79. Arranqué ahí tercero de primaria.
Acá en La Plata hice primero y segundo de primaria. Hice tercero y cuarto de primaria y nos fuimos a vivir a Suecia durante 1 año y medio aproximadamente. Ahí hice quinto de primaria en la ciudad de Uppsala, antigua capital de Suecia antes de Estocolmo. Actualmente es una ciudad muy importante. Y me gustó mucho, aunque es un país que quizás no es tan fácil, pues estamos hablando de un país que tiene unos 7 meses de invierno aproximadamente, y durante esos meses, por ahí 5 meses, oscurece alrededor de las 3 de la tarde y amanece a las 9, 9 y media de la mañana, pero no amanece con sol, es decir, el cielo que está muy oscuro se pone gris claro. Esto es el día, ¿no? Tenés un gris claro que puede ser más claro o más oscuro. Tuvimos un invierno de menos 27 grados. Ahí hay todo un tema de cómo uno se viste, cómo sale, cómo va y viene a la escuela y todo esto. Pero bueno, los inviernos normalmente son de alrededor de menos 20 grados. Así que es difícil para mucha gente la falta de sol y el encierro. En los países escandinavos es donde nacen las escuelas al aire libre, justamente porque si no uno tiene tendencia a quedarse encerrado en la casa. Entonces es todo un tema muy interesante el de las escuelas al aire libre. Y cuando volvimos de Suecia en el año 82, no sé si acababa de empezar la guerra de las Malvinas o volvimos un mes antes de que estallara. O sea que volvimos a Estados Unidos con el golpe, volvimos de Suecia con el tema de las Malvinas, siempre en momentos clave, ¿no? Y ahí al volver de Suecia mi papá había podido ahorrar, así que vendió la casa que teníamos en Mar del Plata. Nosotros somos 4 hermanos, aquella casa tenía 2 habitaciones. Nos quedaba un poco chica y con vender esa y lo que había traído de Suecia, había vendido el auto y qué sé yo, pudimos comprar una casa más grande, pero eso en realidad lo recuerdo porque fue otro cambio en nuestra vida, ¿no? Cambiar de casa, cambiar de barrio. Nos mantuvimos en la misma escuela, eso sí, o la escuela estaba como en el medio, entre el barrio donde estábamos primero y el que nos fuimos después. Pero fue un cambio. Tuve habitación para mí solo, eso fue... es un cambio. Ahí era una casa grande. Y en Mar del Plata estuvimos hasta el año 87. Unos 5 años entonces. Mi padre siempre se iba por cuestiones de trabajo, porque en Argentina las cosas se ponían muy difíciles siempre, nuestro país es así, pero siempre quería volver. Y ya en el 87 dijo, no, me voy, ya no vuelvo, porque ya era como muchas decepciones muy grandes siempre, ¿no? Así que nos fuimos a vivir a Francia, a la ciudad de Lyon. Estuvimos aproximadamente 1 año, pero mis 3 hermanos y yo no podíamos seguir la educación en el sistema francés. Es muy exigente, sobre todo en lengua francesa, justamente lo que nosotros menos dominábamos o no dominábamos casi en absoluto. Y con mi mamá y mis hermanos nos fuimos a España para poder escolarizarnos y poder avanzar, porque más o menos hubiésemos necesitado 3 años en Francia, estancados en el mismo grado, para poder adquirir el nivel suficiente de francés para poder continuar. Así que nos fuimos a España. Mi padre, que tenía un trabajo fijo en Francia, no podía irse de la noche a la mañana, así que tardó un par de años en venir con nosotros a España, habiendo encontrado un trabajo allá. A España fuimos primero a Alicante, porque teníamos a mi tía, hermana menor de mi papá, viviendo en Alicante, a mi tío y mis primas. Ellos nos ayudaron a encontrar un lugar. Y cuando mi papá vino, nos fuimos a vivir a Santiago de Compostela, capital de Galicia actualmente. Ahí yo me fui a estudiar primero informática a las Islas Canarias, carrera que terminé dejando. Volví a Galicia, estuve trabajando con mi mamá en una cafetería que ella tenía.
y al año siguiente me puse a estudiar la carrera de traductor e intérprete. Es una carrera bastante solicitada y también bastante exigente en Europa. La Unión Europea requiere de muchos traductores y también de intérpretes simultáneos en todas las combinaciones de los idiomas de la Unión Europea. Quería pasar a comentarte que puedes pasar por nuestra web, donde puedes encontrar los mejores capítulos que creemos que te pueden interesar, dan nuestros servicios, y además tenés el acceso a nuestra comunidad privada del podcast, que abonando una mensualidad puedes tener acceso a podcast exclusivos, juntadas, eventos presenciales y muchas cosas más que ya puedes averiguar si te metes a la comunidad. Y también te pedimos que si podés suscribirte, compartir el video, darle like, comentar, ya sea lo que te haya gustado del capítulo o a quien quieras ver en un futuro episodio. Nada, que lo dejes acá abajo y compartas para que este contenido llegue a gente que también le puede servir, no solo a vos. Y eso también nos puede apoyar. También dándole 5 estrellas en Spotify si nos estás escuchando por audio. Te mandamos un abrazo y esperemos que disfrutes del capítulo. Chau. Y bueno, también la otra gran cantera de trabajo es las Naciones Unidas. Es una gran cantera, pero de pocos idiomas. Las Naciones Unidas tiene 6 idiomas oficiales nada más. Yo entonces estudié traducción e interpretación en las Islas Canarias, en La Palma de Gran Canaria. Las Canarias son 7 islas en el Atlántico, frente a las costas de Marruecos, que siempre las reclama como propias. Mi plan de estudio se extinguía, yo fui el último en hacer ese plan de estudio, o sea, mi generación estábamos haciendo ese plan de estudios que después iba a exigir un año más, que hice en la ciudad de Granada, así que pude vivir en Granada un año, frente a la Alhambra, en el casco antiguo, en el barrio histórico, un barrio fundado por los árabes como en el año 700, 800, en el año 800, no 1800. El Albaicín es muy laberíntico, tiene calles de 50 centímetros de ancho, de 2 metros de ancho. Las casas son de barro, tienen paredes de 1 metro de ancho para mantenerse, y yo ahí alquilaba una habitación en la casa de un joven argentino, casualmente, que estaban radicados ahí con su familia hacía bastante tiempo y tenían heladerías. Y él se había comprado aquella casita en el Albaicín y me alquilaba una habitación. Quedaba justo frente a la Alhambra, la terraza. Era un lugar privilegiado. Y de ahí, bueno, terminé la carrera de traductor-intérprete, no encontré trabajo. Busqué, lo intenté, currículums. Estuve como intérprete en práctica 3 meses en Naciones Unidas de Viena, pero después volví y seguí sin trabajo y me metí en política, con muchos ideales. Cuando entré en política pensé, oigo y creo saber que la política es muy sucia y que tiene mucha corrupción. Yo me dije a mí mismo que si llegaba a un punto en el que esa corrupción me tocara de cerca o algo feo me tocara de cerca, yo iba a salir de la política. Y efectivamente eso pasó, no sé, al cabo de un año, en el que yo había hecho una carrera política fulgurante por lo rápida. Yo había entrado a las Juventudes Socialistas de Lugo, del Partido Socialista, que era el partido en el poder en España en aquella época, desde hacía unos 20 años. Es un partido de centro-izquierda. Como secretario general de las Juventudes de la ciudad de Lugo, luego secretario general de la provincia de Lugo, y eso fue, y en el año 96 sale una ley por parte del Partido Socialista que en las listas a elecciones tenían que ir en puestos que iban a salir. Cada partido sabe que más o menos saca, yo voy a sacar alrededor de 40 diputados, vos vas a sacar alrededor de 30 y el otro va a sacar alrededor de 5, esto más o menos se sabe. Bueno, si vamos a sacar alrededor de 40, en los 20 primeros puestos tiene que haber intercalados mujeres y jóvenes. Se buscaba la igualdad y empezaba en el año 96, de que las personas pudiera haber un equilibrio, sobre todo entre lo masculino y lo femenino, porque estaba principalmente dominada por hombres la política. Entonces,
para compensar eso había que hacerlo de una manera como obligada, es decir, vamos a sacar hombres, pero vamos a poner mujeres y vamos a poner jóvenes. Entonces yo iba para unas elecciones autonómicas, a diputado autonómico, y digamos que llegué a un momento que vi que las cosas habían tomado un camino que no me gustaba y presenté mi dimisión. Así que no salí elegido. Compañeros del mismo partido, cuando yo dimití, los encontré muchos años después en un encuentro para festejar unos 10 años de las juventudes socialistas, etcétera, y me decían que no entendían cómo yo no había vuelto porque pensaban que yo había dimitido como estrategia para volver por otro lado y acaparar más, porque es la forma en la que se piensan. Y esto fue en el partido en el que yo estaba. En aquella época los actores políticos eran el Partido Socialista, el Partido Popular, que antes se llamaba Alianza Popular, y Izquierda Unida. Y uno va conociendo los tejemanejes, las internas de los partidos. Y la verdad es que no éramos una excepción. Incluso en muchos aspectos éramos menos que otros partidos. Lo cual fue muy decepcionante, muy decepcionante. Yo presenté mi dimisión y desde ese día no quise saber nada más de política. Y mantenía una ilusión, porque uno a veces se hace un ideal de algo, ¿no? Que era la diplomacia. Y me puse a prepararme para ingresar al cuerpo diplomático español. En España hay que hacer exámenes para entrar a determinados cargos del Estado. Estos exámenes se llaman oposiciones, y los dos más difíciles de España son para poder ser notario, escribano, y para ser diplomático. Así que me había metido en algo muy grosso, como se dice acá. Tenía algunas ventajas, que dominaba idiomas, que siempre me había gustado la historia, bueno, son cosas. Tenía la desventaja de no haber estudiado nunca Derecho, pero a medida que conocí de qué se trataba, me decepcionó y después del primer año de estudios lo dejé. Yo me fui a hacer esta formación, esta preparación para el cuerpo diplomático a Barcelona. Así que ahí viví en Barcelona. Venía de Granada, había pasado por Lugo, me fui a Barcelona. Estuve un año más o menos y les comento, porque puede haber gente a la que le interesa o que le atrae el tema de la diplomacia. Cuando yo calculo que en todos los países es más o menos lo mismo, un diplomático es un funcionario del Estado, como puede ser un funcionario del registro civil, el que hace los DNI, los pasaportes, partida de nacimiento. Es esto, pero en otro país. Por lo tanto, no es un trabajo especialmente motivador. O, en todo caso, cuando uno arranca como secretario de tercera, después secretario de segunda, después hay cargos políticos. No necesariamente un embajador es alguien de carrera. Generalmente son los mejores embajadores los que vienen de carrera diplomática. Pero no se da tanto. Generalmente son cargos políticos. En Argentina se ve bastante eso. Se ve bastante. Quizás en España es un poco más equilibrado, porque hay embajadores de carrera y embajadores políticos. Pero fue muy decepcionante porque había mucho de mostrarse y mucho de mostrar y mucho de apariencia en ese ambiente, y uno terminaba siendo un funcionario gris que uno decía, ¿pero qué se creen? O sea, pues esta gente va con tanto mirándote por encima del hombro, si al fin y al cabo es un funcionario de un registro civil, ¿no? Solo que está trabajando en Nueva York. Qué chic, pero es un poco esto, ¿no? Pero fue sobre todo el ambiente. La mayoría de mis compañeros eran hijos de diplomáticos, hijas de diplomáticos. Claro. Éramos pocos los que no veníamos de ese ambiente y todos nos explicaban que teníamos pocas probabilidades de llegar. Eso también te lo decían. Bueno, vos no venís de una familia diplomática, bueno, está bien, hacé el esfuerzo, qué sé yo, pero... Entonces era todo como que no me gustó mucho, ¿no? Y estando en Barcelona, bueno, ya me quedé y me puse a hacer el doctorado en traductología aplicada. Ahí estuve un par de años. Fue una época de trabajo en exceso, porque hacía el doctorado, era
profesor de inglés en una academia y aparte tenía una beca de trabajo en la Facultad de Traducción e Interpretación como responsable de los intercambios con otras universidades. O sea, estaba desbordado. Salía a las 7 de la mañana de mi casa y llegaba a las 12 de la noche. Después de 2 años no podía más. Y pedí una beca de trabajo, algo así como una beca de trabajo que ofrecía el Ministerio de Educación francés a través del Ministerio de Exteriores español, para ir de profesor asistente de español a lugares de Francia. Y yo me quería ir lo más lejos posible. Así que miré lo que había, y lo más lejos que había era la isla de la Reunión. Es una isla francesa que está en el Índico. A ver, la península india a la derecha, si miramos en un mapa. Segundo lugar, elegí la isla francesa de Guadalupe. Francia tiene islas por muchos lugares. Tiene las islas Saint-Pierre y Miquelon frente a la costa canadiense. Tiene un clima tipo el de Suecia, pero en una isla, o sea que peor todavía. Tiene islas en el Pacífico Sur, etc. Así que mi segunda opción fue la isla de Guadalupe. La tercera fue Martinica, que está en las Antillas Menores. No me salió la Reunión, me salió Guadalupe. Así que me fui a la isla de Guadalupe, que resultaba bastante lejos, así que me convenía. Y bueno, ahí conocí el Caribe, es algo bastante especial. Tobías. Y yo llegué en septiembre del 99 y me quedé 3 años. Tenía 29 años. Ahí hubo cambios muy importantes, experiencias muy fuertes, por eso lo voy a dejar porque son temas muy personales. Cuando empiezo el segundo año ahí, las clases en Europa empiezan en septiembre. Claro, sí, cuando termina el verano europeo, nuestro invierno. Exacto, de septiembre a junio. Así que cuando empiezan las clases el año siguiente, el año 2000, septiembre del 2000, conozco a una chica mexicana que había llegado el año anterior también, pero no nos habíamos cruzado. Y bueno, nos conocemos nada más, coincidimos una semana en un lugar, en un espacio en común. Y a mitad de año nos volvemos a encontrar, empezamos a conocernos y es la que hoy en día es mi esposa, que ustedes conocieron. Estuvimos 3 años, de ahí nos fuimos a España. Tuvimos 2 hijas y el tema que comentamos antes de la crisis económica que arranca en Estados Unidos en el 2008, con la burbuja inmobiliaria especulativa que arranca con la banca de Lehman Brothers, que voltea las finanzas en Europa, toda esta burbuja especulativa a nosotros nos arruina económicamente y buscando trabajo, vuelvo a encontrar ahora de nuevo en el Caribe francés. La isla de Guadalupe es una isla, la isla de Guadalupe, Francia, sus territorios de ultramar, como los llama, tiene departamentos de ultramar, los DOM, departamento ultra se escribe con OU en francés, los TOM, que son territorios de ultramar, y ahora también tienen unas COM, que es algo nuevo, que son comunidades de ultramar. Y después está Saint-Barth, que ese es un tema aparte. Así que Guadalupe tiene ese DOM, el departamento de ultramar, que sería el equivalente a una provincia nuestra, a una comunidad autónoma de España. El departamento de ultramar de Guadalupe tiene varias islas, tiene la isla de Guadalupe, la isla de Las Santas, la isla de la Desirad, María Galante, y tenía también Saint-Barth y San Martín, que ya no. Y me mandan a la isla de la Desirad, que pertenece al departamento de Guadalupe, que es una isla de 12 kilómetros de largo por 2,5 kilómetros de ancho y 1.500 habitantes. Algo muy especial. Pasamos ahí un año con las nenas. Y después al año siguiente me mandan de profesor, pues yo hacía reemplazos de larga duración, ya sea por maternidad, por enfermedad grave, porque no había profesor para nombrar. Me mandan a la isla de San Martín, que era lo opuesto a la de Sirad, una isla
de 350.000 habitantes, creo, 300.000 habitantes. No recuerdo la superficie, pero no era, por supuesto que es mucho más grande que la de Sirat, pero para eso no hace falta mucho, pero una isla chiquita, con unas 80 nacionalidades viviendo ahí. Era exactamente lo opuesto, un montón de gente, un montón de nacionalidades, y ahí fue otra experiencia muy especial también. Y de ahí nos vinimos a Argentina en el año 16.